Joven huye de un peligro y se esconde en la suite del hombre más poderoso. Y termina en su cama. La noche había caído con una fuerza inusitada, el viento azotaba las ventanas del hotel de lujo y la lluvia golpeaba el asfalto como una metralla sorda. En el tercer piso, un corredor interminable de alfombras rojas y luces tenues alimentaba la sensación de soledad. Isabela Montalvo corrió con el aliento entrecortado, dejando atrás el murmullo de tacones y el eco de sus propios pasos. Su chaqueta mojada goteaba en el pasillo vacío, mientras su corazón latía con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Un grito estrangulado la sobresaltó. «Por aquí, no la dejen escapar», tronó una voz grave detrás de ella. El eco reverberó en las paredes doradas. Isabela giró con el rostro empapado de agua y miedo, evitando a duras penas tropezar con el zócalo de madera. Sus dedos temblorosos buscaron desesperados un refugio. La fiesta de gala donde todo había comenzado se transformó en un infierno, una conversación filtrada, un testigo incómodo y, de pronto, hombres armados dispuestos a silenciarla. Ahora huía de ellos sin un plan, sin un punto seguro. Solo sabía que no iba a dejarse atrapar. Al llegar al final del pasillo, divisó una puerta entreabierta. La placa de bronce indicaba suite presidencial. No era el lugar más discreto para esconderse, pero la sábana que colgaba hacia la moqueta y el resplandor cálido del interior la atrajeron como un faro incierto. Empujó la puerta con la última gota de fuerza, el ventanal llevaba la persiana corrida a medias, y un sillón de cuero beige la invitaba a escabullirse detrás de él. Con un movimiento torpe pero decidido, se deslizó dentro y cerró el pestillo con un chasquido seco. El interior destilaba opulencia. Un gran cuadro abstracto dominaba la pared principal, mientras alfombras de tupido pelaje cubrían el suelo blanco de mármol. Un escritorio de caoba mostraba un teléfono dorado y un cuaderno de notas recién abierto. Isabela apoyó la espalda contra la puerta, intentando calmar el temblor de sus piernas. Su respiración se convirtió en un susurro: «Por favor, que nadie me vea». Extendió una mano para frenar el pestillo, como si eso bastara para detener el peligro que palpitaba afuera. Apenas había cerrado los ojos cuando oyó un golpeteo solemne, pasos leves, pero seguros, se acercaban al umbral. Su mente buscó respuestas: ¿serían sus perseguidores? ¿O alguien distinto, con intenciones aún más desconocidas? Dio un paso adelante y gritó, voceando un nombre al vacío: «Policía, auxilio». Nadie respondió. El golpe de un puño resonó contra la madera. «¿Quién demonios está ahí?», exhaló una voz profunda y cortante desde el otro lado. El terror de Isabela se mezcló con la urgente curiosidad de aquel desconocido que reclamaba una explicación. «Soy alguien confundida», sollozó ella. «Me vi obligada a huir». «¿Huir?», replicó con voz firme. «Debería saber que esta suite no está abierta al público». El silencio se volvió un filo. La puerta tembló un instante bajo su propio peso. Isabela contuvo el aliento, sin atreverse a responder, mientras esa figura del otro lado permanecía inmóvil. Un ligero resplandor se coló por debajo, iluminando el contorno de unos zapatos de piel negra y bien lustrada. Con cada segundo que pasaba, el pulso de Isabela marcaba un tambor invisible en sus sienes. No podía retroceder, no podía avanzar. La tensión se acumuló en el aire, vertiginosa y cargada de presagios. De pronto, escuchó un clic y la puerta se entreabrió apenas un par de centímetros. Un atisbo de mano, un trozo de chaqueta oscura, todo indicaba que su refugio transformaría su destino en cuestión de instantes. Isabela apretó los labios. Un susurro escapó de sus labios, casi inaudible: «¿Dónde me he metido?». Mientras tanteaba el silencio y el miedo, supo que había cruzado una línea irreversible, se estaba adentrando en el territorio del hombre más poderoso del país, sin la menor idea de las consecuencias que esto desataría. En el mismo instante, Adrián Montenegro cruzó el umbral de su suite con paso firme, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Sus botas de piel resonaron en el suelo de mármol mientras su mirada se adaptaba a la penumbra cálida. Al comienzo, su pensamiento fue ordenar a seguridad que investigara aquel ruido inesperado.
respiró hondo, elevó la mano hacia el intercomunicador y, con el pulgar presionando el botón, estaba a punto de pronunciar la palabra seguridad, cuando algo en el silencio lo detuvo por completo. Frente a él, emergió la silueta de una joven apoyada contra la pared, cubierta por la sombra de una cortina. Ostentaba un vestido sencillo, ahora arrugado y manchado por la lluvia que seguía golpeando el ventanal. Su rostro, bañado en sudor frío y gotas de agua, mostraba un terror tan puro que Adrián sintió un instante de duda: ¿valía la pena arriesgarse a exponerla al pasillo de su propio hotel? Las normas dictaban un solo camino: llamar refuerzos. Pero la combinación de vulnerabilidad y coraje en aquellos ojos oscuros lo obligó a reconsiderar. ¿Quién estás tú? La voz de Adrián, profunda y controlada, retumbó con autoridad en la estancia. La joven alzó ligeramente la barbilla, temblando de pies a cabeza, pero sin apartar la mirada. Él percibió en su postura un fuego interno, una mezcla de miedo y determinación que, lejos de intimidarlo, reveló una fuerza inesperada. Cada fibra de su cuerpo, entrenada para detectar amenazas, percibió también una súplica muda. Allí, bajo la luz suave de las lámparas de cristal, Adrián recordó la primera regla de su imperio: nunca subestimar a un oponente, y en ese momento comprendió que aquella joven no era una intrusa común. No llamaré a nadie, dijo él, entrecerrando los ojos. Por ahora. Un chasquido en la puerta evidenció que la cerradura cedía apenas 1 milímetro. Adrián mostró entonces su primera sonrisa seca, un gesto calculado que revelaba tanto advertencia como curiosidad. Con pasos lentos, avanzó hacia ella, midiendo cada centímetro del lujoso salón. En su mente surgía un conflicto: proteger su territorio o atender el instinto que le pedía escuchar antes de actuar. Cada segundo que pasaba aumentaba la electricidad en el aire. Por favor. La joven exhaló con urgencia. No sé cómo llegué aquí. Solo escuché voces y corrí. Adrián alzó una ceja al oír aquel tono tembloroso pero sincero. Observó sus manos, desnudas y frías, agarradas al dobladillo del vestido. Sintió, por un instante, que un adversario más letal que cualquier pistolero podía ser la vulnerabilidad emocional. Se acercó hasta quedar a 1 metro de distancia, suficientemente cerca para que su presencia resultara imponente, pero sin cruzar la línea que dividía la cortesía del desprecio. Explícate con claridad, exigió. Este hotel no es un laberinto para despistados. La joven tragó saliva, juntó valor y relató con voz entrecortada que había sido testigo de un soborno ilegal en el salón contiguo, que hombres armados la persiguieron y que, aterrorizada, buscó refugio donde creyó que nadie la encontraría. Su relato fluía con autenticidad, nombres que no pronunciaba, rostros que no describía, pero un miedo tan palpable que Adrián se vio obligado a creerla. En ese instante, la tensión entre ambos cobró nueva dimensión. Él, dueño de un imperio forjado en acero y cálculo frío, comprendió que aquella mujer representaba un imprevisto capaz de trastocar cualquier plan. Ella, conmocionada por la proximidad del hombre más poderoso del país, descubría un rostro humano tras la leyenda del magnate implacable. Muy bien, susurró Adrián, bajando la voz para no romper la complicidad naciente. Hasta que no sepa más, no saldrás de esta suite. Un silencio reverente siguió a sus palabras. La joven apenas asintió, aliviada y asustada a partes iguales. Ambos sabían que, en cuestión de instantes, la dinámica de poder había cambiado. Ya no se trataba de un simple esconderijo, sino del primer capítulo de un encuentro que podría derribar muros de orgullo, desatar deseos inesperados y poner a prueba el corazón impenetrable de un magnate. Con un movimiento casi imperceptible, Adrián deslizó el cierre de la puerta, sellando el pequeño universo que compartían. La habitación, que hasta hacía un instante había sido refugio y amenaza, ahora se transformaba en escenario de un pacto extraño: ella, prisionera voluntaria, él, verdugo y guardián a la vez. El silencio, solo interrumpido por el golpeteo tenue de la lluvia contra el ventanal, amplificaba la tensión. Isabela, con el corazón apretado, apenas se atrevía a mover los labios. Frente a ella, Adrián cruzó los brazos sobre el pecho, sus ojos negros fijos en cada temblor de su cuerpo. No te voy a dejar ir, dijo él con voz grave. Al menos hasta que sepas que estás a salvo,
Y yo sepa lo que realmente viste. El tono, aunque tenso, no era cruel. El magnate pronunciaba aquella sentencia con la fría determinación de quien considera cualquier sacrificio necesario para preservar su mundo. Aún así, en su mirada había un destello de curiosidad. Isabela se incorporó con lentitud, tanteando el espacio reducido. Había en el aire una electricidad nueva, ni la libertad absoluta que ella ansiaba, ni la prisión absoluta que temía. ¿Protegerme?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. ¿O controlarme? Él ladeó el rostro, sin desviar la mirada. Las dos cosas pueden ir de la mano, respondió, acercándose un paso. Hasta que comprenda tu verdad, esto será mi responsabilidad y mi prerrogativa. Isabela tragó saliva. Aquel mi prerrogativa resonó como un eco de dominio absoluto. Un instante más tarde, notó el cambio sutil en la atmósfera, los muebles, las luces cálidas, el gran espejo ovalado que reflejaba sus rostros, todo parecía observarlos. El mobiliario elegante de la suite, con sus tonos beige y dorados, contradecía la frialdad de la orden de Adrián. Era, sin duda, la prisión de un rey en un palacio, y ella la única súbdita a su merced. Al otro lado de la habitación, un sillón de terciopelo yacía vacío. Con un gesto lento, Adrián lo señaló sin perder detalle de su reacción. Siéntate, mandó. Aquí podrás pensar mejor en lo que vas a decirme. Isabela dudó un segundo, luego caminó con cautela hasta el asiento. Cada paso se sentía como una confesión silenciosa, había cruzado una línea sin retorno. Al sentarse, notó cómo el pulsar de su corazón reverberaba en sus oídos. Adrián, con el porte siempre impecable, dio un rodeo al escritorio y retomó el cuaderno abierto, como si realmente fuera a tomar notas de su declaración. Empecemos de nuevo, propuso. Dime tu nombre completo, tu historia y lo que viste en el salón. Se precisa. El clic de la pluma dorada al girar el cartucho resonó en la habitación. Isabela tomó aire, recolectó valor y, con voz más estable, comenzó a relatar su versión, la invitación a la fiesta, la discreta cámara que captó el soborno, la mirada amenazante de dos hombres en traje negro. A cada palabra, Adriana sentía con la cabeza, pero sus ojos estaban siempre fijos en ella, midiendo la sinceridad de cada sílaba. Cuando terminó, un pesado silencio se extendió. El magnate dejó la pluma y se acercó, tan cerca que casi podía sentir el calor de su aliento. Sus manos se clavaron en la mesa, un gesto de poder contenido. Lo que has contado, dijo en voz baja, es suficiente para entender por qué temes por tu vida. Pero aquí dentro no habrá hinchas de tus perseguidores. Esto es mío. Y por ahora, tú también. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El tú también retumbó en su mente con la fuerza de un conjuro. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual, ni la suite, ni el hombre implacable frente a ella, ni su propia libertad. El decreto se había pronunciado sin apelaciones. Mientras Adrián se retiraba al otro extremo de la habitación, Isabela se quedó observando la mano que había firmado su captura. La lluvia seguía golpeando con más fuerza, como si celebrara el pacto recién sellado. Y en ese instante supo que su destino estaba irremediablemente atado al del magnate, sin importar lo que sucediera a la mañana siguiente, con la puerta atrancada. Isabela sintió como el peso de su destino se asentaba en cada latido. La suite, testigo de su huida, ahora la encerraba en un espacio donde el lujo se mezclaba con la amenaza. Mientras la lluvia golpeaba con insistencia el ventanal, ella presionó la espalda contra la pared tapizada, sintiendo el pulso retumbarle en las sienes. A unos metros, Adrián se puso de pie junto a un costado de la cama king size, sus rasgos imperturbables realzados por la tenue luz de la lámpara. En ese instante, la joven comprendió que no bastaba con temer afuera, el peligro se había transformado en proximidad. Por la mañana, un rayo de sol pálido coló su brillo entre las cortinas. El aroma del café recién molido flotaba en el aire y el mobiliario impecable contrastaba con su vestido arrugado. Isabela se sentó en el extremo de la mesa de caoba, observando el reflejo distorsionado de sus propias ojeras en la superficie pulida. Adrián entró sin prisa, llevó el vaso a sus labios y rompió el silencio.
Necesitarás la mente clara, dijo, apartando un mechón de su rostro. Esto apenas comienza. Ella cruzó las piernas, contuvo el temblor del pie y replicó. Mi mente solo está clara en una cosa, salir de aquí con vida. Su tono firme hizo eco en las paredes de mármol, dejando claro que no cedería fácil. La rutina siguiente fue un laberinto de horarios y órdenes. Cada tarde, él la convocaba a la zona de estar, una silla frente a su escritorio donde analizaban grabaciones y documentos. El sol declinaba tras el horizonte, tiñendo la habitación de naranja y sombras alargadas. Durante una sesión, Adrián alzó la voz con suavidad glacial. Revisa esto y dime si notas algo fuera de lugar. Isabela inclinó la barbilla, enfocó la vista en la pantalla y encontró un detalle, un hombre de traje ajustado al fondo, perfilado contra la luz. Al señalarlo, su pulso se aceleró. Ahí, murmuró. Ese hombre me dio miedo. Él asintió con los labios apretados, consciente de que cada palabra de ella podía ser vital. Las noches compartidas adquirieron un ritmo único. Cuando el silencio reinaba, bastaba un cruce de miradas para encender el ambiente. Una vez, mientras él acomodaba unos archivos en un estante, su mano rozó accidentalmente la suya. Isabela apartó el gesto con vértigo, los dedos entumecidos. Adrián se detuvo, inclinó la cabeza y preguntó con un susurro. ¿Te hice daño? No, fue solo el frío de este lugar, contestó ella, aunque sentía el pecho arder. Él guardó silencio y, sin más, siguió con su tarea, dejando el roce flotando en el aire como una chispa. En una velada tardía, la luz de la luna se coló desde la ventana y bañó la habitación en plateado. Sentados frente al espejo, compartieron secretos tras la fachada imponente de Adrián, sueños abandonados, culpas que nunca confesaron. Isabela aprendió que él había cedido su afecto en nombre de negocios y temores. Adrián supo que ella llevaba en el alma la valentía de quien no teme perderlo todo. Nunca pensé que compartir mi historia sería tan liberador, reconoció Adrián. Y yo nunca creí que alguien así podría escucharme sin juzgar, respondió ella, buscando sus ojos en el reflejo. Ese instante frágil cimentó un puente invisible entre dos mundos distantes. Una tarde lluviosa, el tic-tac del reloj resonó con fuerza. Adrián apagó las luces excepto una lámpara tenue junto a la poltrona. Isabela tejía distraída un pañuelo con sus manos. Él colocó un libro antiguo sobre la mesa y se plantó a su lado. ¿Ves este volumen?, preguntó. Habla de mitos y de cómo lo inesperado cambia destinos. Siempre hay un giro que no vemos venir, contestó ella, sin alzar la vista. La proximidad los envolvió en un susurro de tensión y curiosidad, marcando un antes y un después en aquella convivencia. Con cada amanecer y cada crepúsculo, la interacción entre ellos se volvió un juego de imanes, gestos sutiles, silencios cómplices, miradas que rozaban lo prohibido. El aroma del perfume de Isabela se mezclaba con el del jiac de Adrián, mientras sus almas se acercaban sin permiso. Él le ofrecía el abrigo por la mañana. Ella le llevaba un vaso de agua por la noche. En esos pequeños actos cotidianos, ardía un fuego imposible de ignorar. Esto, susurró él un día. Esto es demasiado. Pero justo lo que tenemos, respondió ella con decisión. Y no quiero que termine. Aquellas palabras quedaron suspendidas, alumbrando la verdad tácita de sus corazones. En el corazón de esa suite, donde la opulencia se tornaba escenario de emociones crudas, nació una conexión impensable. El hombre que imponía su voluntad descubrió que, frente a Isabela, su control vacilaba. La joven, que llegó temerosa y rígida, empezó a sentir el calor de una fuerza que la impulsaba a confiar. Ambos reconocieron en aquel roce y murmuro el preludio de algo más profundo, conscientes de que estaban al borde de una danza peligrosa entre deseo y desconfianza. Con el pulso aún agitado por la vulnerabilidad revelada, Isabela se apoyó contra el respaldo del sillón, mientras Adrián permanecía de pie junto al amplio ventanal, contemplando la ciudad que brillaba entre nubes oscuras. Aquella suite, que en un comienzo había sido prisión y refugio, se transformaba ahora en una pista de baile silenciosa donde cada gesto y cada palabra podían convertirse en paso en falso. ¿Has terminado de revisar esos documentos?,
Preguntó Adrián sin voltear. Isabela levantó la vista de los papeles esparcidos sobre la mesa de caoba. Sus manos temblaban apenas, pero su voz sonó firme. Casi. Encontré una discrepancia en la fecha que podría demostrar que no soy parte de esa conspiración. Él la observó durante un segundo demasiado largo, como calibrando la sinceridad que brotaba de sus ojos. Muéstrame, dijo por fin. Cuando ella le tendió el archivo, sus dedos rozaron sin proponérselo la base de la suya. Ambos contuvieron el aliento. Ese contacto, breve y eléctrico, pareció incendiar el espacio entre ellos. Discúlpame, susurró Adrián, apartando la mano con un gesto seco. No hay nada que disculpar, replicó Isabela, hundiendo la mirada en el suelo. Solo quiero que confíes en mí. En ese instante, la tensión se volvió tan densa que el aire parecía vibrar. Adrián cerró los ojos un segundo, como si luchara contra un impulso oculto. Luego volvió a ella, apoyando ambos codos en el escritorio. La confianza no se da, se gana, murmuró. Hoy, con cada palabra tuya, me acercas o me alejas más. Isabela sintió un vuelco en el pecho. El peligro latente en la voz de Adrián se mezclaba con un matiz de deseo apenas contenido. Se levantó para recorrer la habitación con pasos cautelosos, pasando junto a la estantería donde reposaban libros antiguos. Allí, contra la pared, su espalda se rozó con la de él. Necesito espacio, dijo ella, tratando de mantener la distancia. ¿Espacio?, preguntó él acercando la sien a su oído, su aliento rozando el cabello de Isabela. Te sobra espacio fuera de esta suite, pero aquí, tus movimientos quedan registrados. Ella buscó escapar de su calor, pero sus pies quedaron clavados en la alfombra mullida. El ligero aroma a cedro y cuero de la habitación acompañaba cada latido que retumbaba en sus oídos. No quiero que pienses que me aprovecho, susurró ella. ¿Aprovecharme?, repitió Adrián con tono entre divertido y desafiante. No sé si te aprovechas o si me das la oportunidad de perder el control. Isabela sintió como un escalofrío ascendía por su nuca. Aquella observación directa rozaba la línea de la confesión. El juego peligroso entre atracción y recelo explotaba en su interior. Decidió romper el silencio con una pregunta. ¿Por qué no me sueltas? Podrías dejarme ir y resolver lo tuyo sin mí aquí. Él apoyó la espalda contra el marco de la puerta, cruzando los brazos con postura imponente. Podría, aceptó. Pero no quiero. Cada fragmento de verdad que atesoro de ti es un paso hacia entender mi propia obsesión. Isabela alzó una ceja, confundida y cautivada. Obsesión, suena intenso. Lo es, confesó Adrián. Lo sé porque no puedo apartar la mirada de ti. Los últimos rayos de sol se filtraron entre las cortinas, pintando manchas anaranjadas en las paredes. Aquella revelación flotó en el aire, encendiendo una chispa que ambos sintieron estremecerse. Esto, comenzó ella con voz entrecortada, ¿qué significa para nosotros? Significa que estamos danzando en un filo, respondió él. Un paso en falso y nos herimos. Isabela dio un paso atrás, buscando refugio en su propia honestidad. Quiero demostrarte que mi historia es legítima. Pero también, titubeó. También quiero entender por qué tu mirada se suaviza cada vez que la mía se endurece. Adrián sonrió con amargura y frustración contenida. Porque no solo me inspira sospechas. Me hace sentir vivo. Ella exhaló con sorpresa, sin saber si debía alegrarse o temer aquella confesión. El murmullo de la lluvia se intensificó, como marcando el ritmo de una melodía secreta. ¿Y si fallo en convencerte?, preguntó con sinceridad. ¿Qué pasará entonces? Entonces mi desconfianza ganará terreno y te consideraré un riesgo, afirmó él con dureza. Pero mientras luchas por tu vida y yo lucha por mi corazón, al menos podremos compartir esta danza. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Ambos se quedaron inmóviles, sopesando cada reacción del otro. Nadie dio un paso, y sin embargo, el espacio entre ellos se estrechaba como si la gravedad hubiera cambiado. En esa suite,
donde deseo y traición se entrelazaban, quedó claro que la próxima jugada definiría no solo su destino, sino también el sentido de aquella atracción prohibida. Y así, en el filo de una verdad a punto de romperse, la suite quedó envuelta en un silencio cargado de electricidad. La tormenta arremetía con más furia, relámpagos iluminaban las paredes forradas de seda, y un estruendo de truenos retumbaba en el ventanal. El aire se tornó denso, como si el cuarto respirara al ritmo de sus corazones. Isabela, aún intentando ordenar sus pensamientos, sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Cada gota de lluvia parecía un latido radial, cada trazo de luz un latido visceral. Allí, solos y a salvo de miradas ajenas, los dos se enfrentaban a la prueba más peligrosa, dejarse llevar por la atracción que había estado creciendo en cada roce, en cada silencioso desafío. Adrián la observaba con la intensidad de quien estudia una obra maestra desconocida. Sus ojos, normalmente imperturbables, eran ahora espejos en los que Isabela se descubría a sí misma. El magnate dio un paso hacia ella, acortando la distancia con la certeza de un depredador acechando a su presa, pero sin la crueldad que solía acompasar sus movimientos. El eco de un trueno los estremeció, la atmósfera se cargó de un magnetismo casi físico. Isabela, murmuró él, la voz rasgada por algo más que la tensión, cada momento contigo ha sido un combate entre mi razón y mis instintos. Ella sintió cómo la sangre le punzaba en las sienes. Levantó el mentón, sus labios temblaron. Adrián, yo. Antes de poder añadir palabra, él la atrajo con suavidad, estrechando el abrazo. El roce de su pecho contra el de ella disparó mil sensaciones, el calor de su piel, el ritmo acelerado de su respiración, el aroma de su perfume mezclado con el incienso tenue que ardía en un quemador. No puedo negarlo más, confesó Adrián, hundiendo la mirada en sus ojos. Te deseo con una fuerza que me asusta. Isabela sintió el mundo detenerse un instante. La fuerza de aquella declaración la envolvió y la impulsó a corresponder. Cerró los ojos y apoyó las manos en su pecho, sintiendo el pulso firme bajo la camisa de seda. Sus dedos se enredaron en la tela, y se acercó, guiada por un impulso irresistible. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. En el instante en que sus labios se encontraron, la explosión fue brutal. Fue un beso violento y tierno a la vez, un choque de miedos que se rendían, de convicciones que se quebraban y de dudas que se disipaban. El agua empañó los ventanales, y las paredes vibraron con el estruendo de un trueno. Cada estremecimiento compartido los unió más, como si el mundo entero quedara reducido a ese contacto febril. Dios, jadeó Isabela, reteniendo apenas el temblor de sus rodillas. Esto es todo lo que estábamos reprimiendo, completó Adrián, hundiendo la frente contra la suya. No podemos volver atrás. Sus cuerpos se fundieron en una danza cargada de urgencia, manos aferradas al cabello, espaldas arqueadas, respiraciones entrecortadas. El mobiliario lujoso de la suite desapareció bajo la marea de pasión que los arrastraba. Hubo un momento en que ambos cerraron los ojos, entregándose sin reservas, y el mundo exterior dejó de existir. Cuando finalmente se separaron, quedaron jadeando, con la ropa desordenada y el cabello alborotado. La lluvia amainaba, pero la suite seguía palpitando con el eco de su beso. Isabela apoyó la frente en el pecho de Adrián, sintiendo el latido poderoso de su corazón. Él depositó un beso suave en su cabeza y murmuró: «Ahora, ¿qué haremos con esto?». Ella alzó la mirada, algunos mechones pegados a su frente, y encontró en sus ojos la mezcla de anhelo y temor. «Lo que sea», respondió con voz queda, «pero juntos». Un relámpago iluminó la habitación por última vez antes de dar paso a un silencio contenidamente expectante. En ese instante supieron que habían cruzado una línea sin retorno, y que la siguiente jugada definiría si aquel fuego incomparable se convertiría en salvación o en traición. El eco de su entrega mutua aún latía en las paredes de la suite cuando el intercomunicador emitió un pitido seco. Adrián se apartó, cambiando de rostro en un parpadeo, de la pasión al hielo más puro. Su asistente, con voz temblorosa, anunció: «Señor, acaba de llegar información urgente».
Parece que la señora Montalvo fue vista entregando unos documentos confidenciales a un individuo armado. Adjunto un video. El vacío creció en el estómago de Isabela. Los ojos de Adrián pasaron de suaves a fulminantes en un instante. Ponlo, ordenó él con tono cortante. La pantalla en el escritorio proyectó imágenes borrosas, Isabela sosteniendo un sobresellado, acercándose a un hombre con semblante duro. Al fondo se veía un breve destello metálico. Cada fotograma era una puñalada en el corazón de su confianza. «¿Es real?», murmuró Adrián, con la voz ahogada por el asombro. Isabela dio un paso adelante, exigiendo explicación. «Eso no soy yo. No reconoces mi voz, ni mi manera de caminar». Él apartó la mirada, como quemado por la propia duda. «No es cuestión de reconocimiento, sino de pruebas. Y estas pruebas dicen que me mentiste desde el principio». Un silencio espeso cayó sobre ellos. La ambientación íntima se tornó agresiva, como si el lujo de la suite se burlara de su tragedia. «¿Me acusas de traición?», preguntó Isabela, con la garganta seca. «Lo hago», confesó Adrián, clavando en ella la frialdad de un tribunal. «Me pregunto cuándo planeaste matarme». Los dedos de Isabela temblaron. Aquel hombre que había compartido sus miedos y deseos, que había sellado su pasión bajo la tormenta, ahora la despojaba de todo con un solo ademán. «Adrián, por favor», rogó ella. «No soy un espía. Solo intenté sobrevivir». Él dio la espalda y caminó hasta el ventanal, admirando la ciudad iluminada, como si mirara su propio imperio traicionado. «Sobrevivir o engañar», repitió con voz baja. «Hasta un quiero puede disfrazar una puñalada». Isabela sintió como la sangre se helaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su determinación la impulsó a continuar. «Debes creer en lo que vivimos. Tuviste mi miedo, escuchaste mi voz sincera». Él sacudió la cabeza, con los puños apretados. «Mi imperio está construido sobre la certeza. Ahora todo es duda. Y la duda es mi enemiga». Se giró de golpe, apoyando ambas manos en el escritorio y mirándola con desprecio contenido. «Vete. Sal de mi suite. Y tal vez entonces pueda ordenarme a mí mismo perdonarte o matarte por tu traición». El golpe de sus palabras resonó como un disparo. Isabela sintió el mundo desmoronarse. Era la única mujer que había logrado tocar su corazón, y ahora ese mismo corazón la condenaba. «No me iré sin tu permiso», dijo ella, alzando la barbilla con dolor y rabia contenida. «Aún necesito tu ayuda para limpiar mi nombre». Adrián la miró, indeciso. Un remolino de emociones cruzaba su rostro: pasión, ira, miedo. La tormenta afuera arreciaba de nuevo, como un reflejo de su caos interior. «Tienes 30 segundos para marcharte», dictó él, con el tono de un juez implacable. «Después de eso, llamo a seguridad». Isabela retrocedió hasta la puerta, con el corazón hecho trizas. «Esto no termina aquí», susurró. «Y algún día sabrás la verdad». Antes de que el silencio sellara la escena, ella salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic definitivo, y Adrián se quedó solo, enfrentando las ruinas de lo que creía un amor inquebrantable. El eco del último trueno atravesó la suite vacía mientras Adrián se quedaba de pie, la mirada fija en la puerta cerrada. El silencio lo envolvía con una dureza desconocida, como el reproche de su propia mente. Cada sombra parecía recordarle el hueco que ella dejaba al partir. Se acercó al ventanal y observó la ciudad, preguntándose si su orgullo y sus temores habían sellado un final inevitable. Al mismo tiempo, en el pasillo alfombrado, Isabela se apoyó contra la pared, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. El reproche de sus propias palabras resonaba en su mente: «Algún día sabrás la verdad». Un susurro de valor la impulsó a girar, desafiando el pánico que aún anidaba en su pecho. Sabía que huir solo prolongaría el dolor y la culpa de verlo así, herido en lo más profundo. Tomó aire y regresó a la puerta. Con el puño tembloroso, presionó el botón del intercomunicador. «Adrián», dijo en voz baja pero firme, «necesito que me escuches». Adrián dudó unos segundos antes de responder.
Su voz llegó tensa, casi sin matices. No. No quiero volver a verte. El corazón de Isabela dio un vuelco, pero ella mantuvo la compostura. Por favor, ábreme. No pido perdón hasta que sepas todo. Un silencio intenso siguió. Finalmente, la cerradura cedió con un clic y la puerta se abrió un poco. Adrián la miró con el ceño fruncido, expectante y adusto. Sus pasos hasta el sofá fueron lentos, como si cada centímetro reclamara un sacrificio. ¿Qué más quieres decir?, exigió, cruzando los brazos. Isabela entró y lo enfrentó con la mirada. Todo. Te mentí, sí, pero nunca para dañarte. Él alzó una ceja con frialdad. Ah, ¿no? Entonces explícate. Sentándose en el borde del sofá y con la voz temblorosa, ella comenzó a relatar la verdadera secuencia de hechos, como había presenciado sin querer el intercambio de un maletín en la fiesta. Su terror al descubrir la violencia latente, y como unos desconocidos la obligaron a huir por su vida. Admitió que intentó borrar pistas de su identidad y se refugió en su suite, sin prever que caería en tus manos. Cada palabra brotó desde el dolor y la urgencia de limpiar su conciencia. Fui únicamente una testigo, continuó, un peón en un juego sucio del que quise escapar. Jamás hubo intención de traicionarte. El rostro de Adrián pasó por una serie de sombras, incredulidad, rabia, pena. Dio un paso atrás, como si las paredes de la suite comprimieran su pecho. Entonces todas esas sospechas. Musitó. ¿Nada de eso fue real? Isabela negó con la cabeza, apretando los puños para contener el temblor. Las pruebas que viste estaban manipuladas. Alguien cercó nuestra historia para separarnos. Yo no tuve elección. Él bajó la mirada hacia el suelo de mármol y exhaló un suspiro profundo, cargado de culpa. He construido mi vida sin confiar en nadie, menos en mí mismo, admitió, con la voz quebrada. Creí proteger mi imperio, pero destruí lo único que me importaba. Un nudo se formó en la garganta de Isabela. Dio un paso hacia él y susurró. No puedo deshacer lo que pasó, pero quiero reparar el daño. Quiero tu confianza, y merezco tu perdón. Adrián alzó la vista lentamente. Sus ojos, antes tan impenetrables, ahora reflejaban confusión y vulnerabilidad. Perdonar, repitió, como si tanteara la palabra. ¿Sabes lo que implica eso para mí? Sí, contestó ella. Implica dejar el miedo de lado. Implica aceptar que todos podemos equivocarnos. El silencio se apoderó del cuarto. La lluvia había cesado, dejando una calma extraña en el ambiente. Adrián se acercó, apoyó una mano en el respaldo del sofá y finalmente posó sus ojos en los de ella. Mi mayor temor siempre fue perder el control. Pero ahora veo que perdí mucho más, perdí la oportunidad de confiar en ti. Isabela sintió un alivio tímido y, aún así, el lapso de dolor pesaba en cada palabra de Adrián. La habitación se colmó de una emoción punzante, la certeza de que ambos habían cruzado un abismo. Quiero quedarme, dijo él en voz baja, acercándose. Pero no sé si puedo olvidarlo todo. Ella lo miró, comprendiendo que las heridas tardarían en cerrar. Solo pido una oportunidad, respondió. Para demostrarte que nuestro vínculo es más fuerte que las mentiras de otros. Adrián extendió la mano, vacilante, y posó sus dedos sobre los de ella. Lo consideraremos, juntos. El aire quedó suspendido con esa promesa a medias, un puente endeble sobre el abismo de la culpa. Y mientras se preparaban para enfrentar las consecuencias de esa verdad, sabían que la siguiente decisión marcaría si su unión sobreviviría o se disolvería en la tormenta de la venganza. Lo consideraremos juntos. Aquella promesa, aún temblorosa, resonó en la suite convertida en cuartel general. Adrián Montenegro cerró los ojos un instante, dejando que el silencio pesara como un juramento. Luego despegó su mano con resolución y pulsó el intercomunicador. Laura, reúnete conmigo en la sala de juntas en 10 minutos. Trae los informes de seguridad y la lista de contactos clave. La voz de su asistente, afligida por la premura, respondió un «sí, señor», entrecortado.
Adrián se levantó del sofá, ajustó la corbata oscura y contempló el ventanal. La ciudad titilaba, ignorante de la tormenta personal que acababa. Su estómago se apretó con la culpa que aún no sanaba, pero esa misma culpa se transformó en furia tan pronto como recordó las imágenes falsas que casi lo llevaron a destruirlo todo. 10 minutos después, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. El espacio, amplio y austero, estaba listo para una reunión de emergencia. En la gran mesa de madera maciza, pantallas mostraban datos de coartadas, cámaras de vigilancia y movimientos bancarios sospechosos. Laura depositó una carpeta ante él. Aquí están las pruebas de la manipulación, cuentas falsas, transferencias fantasma y 2 identidades clonadas. Localizamos al cerebro detrás de todo esto, un tal Ignacio Vera, operador de redes clandestinas. Pronunció cada palabra con firmeza. Adrián repasó los documentos, denuncias anónimas, grabaciones de audio manipuladas y correos electrónicos borrados del servidor. El calor subió a su rostro, mientras su mirada se endurecía. Quiero que Vera y sus cómplices desaparezcan del mapa. Su voz, baja y despiadada, retumbó en la sala. Mapping digital, bloqueo de activos, intervención directa si es necesario. Nadie se interpondrá. Uno de sus ejecutivos alzó la mano con cautela. Señor, ¿involucramos a seguridad privada o contactamos directamente con las autoridades aliadas? Adrián fijó la vista en él. Primero, operativos discretos. Seguridad privada a cargo de mis mejores hombres. Después, cuando hayamos asegurado las pruebas, haremos una entrega formal a la fiscalía. Quiero que Isabela vea resultados antes de exponerla a más peligro. Laura añadió. También podemos reforzar la vigilancia sobre ella, reubicar sus datos de registro y limpiar cualquier rastro de su paso por la suite. Nadie sabrá jamás que estuvo allí. Él asintió. Hazlo. Quiero que su vida vuelva a la normalidad cuanto antes. Y asegúrate de que Ignacio Vera no vuelva a aparecer en su camino. La reunión continuó con precisión militar, se asignaron roles, se cruzaron horarios y se establecieron protocolos de protección. El cronograma incluía vigilancia digital 24/7, intervenciones encubiertas en las finanzas del cartel rival y, de ser necesario, llamadas anónimas a sus empleados para desbaratar reuniones clandestinas. Al finalizar, Adrián se quedó solo en la sala. Tomó su teléfono móvil y marcó un número que conocía de memoria. Carlos, necesito un informe sobre la empresa de Vera en Costa Rica. Prepara el equipo de remediación financiera. Y avísame cuando desactivemos su red de sobornos. Hizo una pausa. Esto es personal. Colgó y bajó la mirada hacia los documentos dispersos. La culpa seguía allí, un nudo que lo obligaba a actuar con más ímpetu. Aún así, sintió un alivio, estaba convirtiendo su dolor en una fuerza vengadora, una muralla infranqueable para quienes se atrevieran a amenazar a Isabela. De regreso en la suite, encontró a Isabela en el sillón, el rostro pálido pero con la mirada más firme. ¿Lo logró?, preguntó ella con voz suave. Él se acercó y le tendió un informe estampado. Aquí tienes. Verás que ya he neutralizado a la mayoría de sus operadores clave. Pronto se desmoronará la red que te persiguió. Isabela leyó con rapidez, nombres tachados, empresas disueltas, cuentas bloqueadas. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, dijo, con gratitud y asombro. Adrián posó la mano sobre su hombro. Mi culpa me impulsó. No permitiré que nazca una nueva amenaza. A partir de hoy, mientras respire, nadie pondrá un dedo sobre ti. Ella alzó la vista, desbordada de emoción. Tu guerra es también la mía, susurró. Y si hay que seguir luchando, lo haremos juntos. Él asintió con decisión, consciente de que el conflicto apenas comenzaba. Sin embargo, sintió que un paso enorme ya estaba dado, había convertido su venganza en protección. La ciudad seguía vibrando allá afuera, pero dentro de la suite reinaba una calma tensa. Ambos sabían que, tras la ofensiva implacable, era el momento de buscar un refugio donde el dolor y la furia cedieran espacio a la calma y a la esperanza, con esa certeza.
Adrián condujo su vehículo por caminos rurales hasta llegar a una villa oculta entre acantilados, donde el rugido del océano reemplazaba el murmullo de las amenazas. La casa, de muros blancos y fachadas de madera, miraba al horizonte infinito. Al cruzar el umbral, Isabela sintió como el aire salado borraba de golpe el peso de la culpa y la furia. Por primera vez en días, respiró hondo sin temer a un perseguidor. Adrián dejó las maletas en el vestíbulo y, al girarse, encontró a Isabela apoyada en un ventanal. El mar se extendía ante ella, plateado por la luz de la luna. Él se acercó despacio, cuidadoso de no asustarla con su presencia imponente. «Esto», comenzó Adrián, con voz suave. «Aquí podemos empezar de nuevo». Isabela giró y lo miró, sus ojos brillando con emoción contenida. «Así lo deseo», respondió ella. «Un nuevo comienzo, sin secretos». En la sala principal, un sofá de lino y cojines de tonos marinos los invitó a sentarse. Adrián sirvió 2 tazas de té verde y, en silencio, compartieron el primer sorbo. El calor del líquido contrastaba con la brisa fresca que entraba por las ventanas abiertas. «¿Cómo te sientes?», preguntó él con suavidad, tendiéndole una mano. Isabela apoyó la suya y la apretó ligera. «Protegida, por fin», susurró. «Y lista para confiar otra vez». Una leve sonrisa curvó los labios de Adrián. Luego, sin romper el contacto, la condujo a la terraza. Bajo un cielo raso estrellado, el vaivén de las olas marcaba un compás hipnótico. Se recostaron en 2 tumbonas de madera, dejando que la sal les rozara la piel. El tic-tac de un reloj de arena, ubicado en una mesita junto a ellos, subrayaba lo efímero de cada instante. «Prométeme algo», dijo Isabela, apoyada en un codo y mirándolo directamente. Él inclinó la cabeza, atento. «Lo que sea». «Que hablaremos siempre con franqueza, incluso cuando duela», pidió ella. Adrián asintió, deslizando el dedo sobre el pulgar de Isabela. «Te lo prometo. No volveré a levantar muros entre nosotros». El roce de sus manos encendió una calidez distinta, alejada de la pasión violenta de la suite. Aquí, en la serenidad del mar, su relación hallaba una nueva dimensión, la entrega paulatina y el cuidado mutuo. Al regresar al interior, la cocina abierta reveló frutas frescas y un pan casero aún humeante. Prepararon juntos un desayuno nocturno, cortaron peras y quesos suaves, acompañados de mermeladas artesanales. Mientras compartían cada bocado, hablaban de sus recuerdos. Isabela contó anécdotas de infancia cerca de la playa. Adrián le confesó sueños abandonados de juventud y esperanzas veladas de amor sincero. «Nunca imaginé que un lugar así existiera», murmuró ella. «Es como si el mundo real quedara atrás». Él la observó con ternura. «Este refugio es nuestro», dijo. «Un rincón donde solo importamos tú y yo». La honestidad en sus palabras fortaleció el lazo que nacía. Después, se descalzaron y caminaron por la orilla, dejando huellas que el agua borraba al instante. El ritmo pausado de cada paso reforzaba la idea de avanzar juntos, sin prisas ni temores. Deteniéndose frente a un acantilado bajo, Adrián rodeó con un brazo los hombros de Isabela y susurró al oído. «Aquí, donde el mar y el cielo se funden, me siento libre para amarte». Isabela apoyó la cabeza en su pecho y, al escuchar el latido de su corazón, supo que la verdadera redención había comenzado. «Y yo soy libre para dejar de huir», respondió ella, alzando la vista hacia las estrellas. El murmullo de la marea acompañó sus palabras, mientras la villa albergaba su reconciliación silenciosa. Con cada caricia y cada promesa, tejían un amor basado en la igualdad y el respeto. La noche avanzaba sin prisas, pintando de plata sus siluetas. Al volver al interior, la chimenea encendida proyectó sombras danzantes en las paredes. Adrián tomó un libro de poesía, lo abrió por una página al azar y leyó en voz baja. «El amor verdadero nace en la calma del alma, donde 2 corazones laten con la misma esperanza». Isabela sonrió, sintiendo que aquellas palabras hablaban de ellos. Se abrazaron frente al fuego, conscientes de que este remanso era solo una pausa en su camino. Afuera, la tormenta se había disipado, pero nuevas pruebas y decisiones los aguardaban. Con la mirada fija en las llamas,
Ambos supieron que, tras el respiro junto al mar, debía llegar el momento de enfrentar el mundo real. Mientras el eco de las olas aún resonaba en sus oídos, Isabela y Adrián regresaron al lugar donde todo había comenzado, la suite presidencial. La transición fue casi imperceptible. Dejaron atrás la brisa salina y el canto de las gaviotas para encontrarse de nuevo con el silencio elegante de aquel recinto. Cada mueble parecía respirar confidencias pasadas, cada cortina guardaba el calor de sus secretos. Al cruzar la puerta, Isabela adivinó algo distinto, la suite no solo albergaba recuerdos de huida y pasión, sino ahora la promesa de un nuevo rumbo. Adrián había ordenado una transformación sutil pero significativa. Las luces cálidas se regulaban al nivel de un atardecer dorado. Sobre la mesa de caoba, en lugar de expedientes y tazas de té, reposaba una bandeja con copas de champán helado y fresas rojas. Un camino de pétalos blancas conducía desde la entrada hasta el ventanal, donde la vista de la ciudad parpadeaba entre luces urbanas y nubes de lluvia próxima. La atmósfera rebosaba de una intimidad sofisticada, lista para el momento crucial. Isabela se quedó inmóvil, mirándolo con sorpresa. Adrián la tomó de la mano y la condujo lentamente hacia el centro de la estancia, donde una pequeña caja de terciopelo negro aguardaba. El tintineo suave de una pieza musical comenzó a flotar desde el sistema de sonido. Él respiró hondo y, con voz suave, pronunció sus primeras palabras fuera de su papel de magnate inalcanzable. Isabela, tú llegaste aquí buscando refugio y en este mismo espacio descubrimos el valor de la entrega mutua. Hoy quiero redefinir no solo tu vida, sino la mía entera. La joven sintió un escalofrío al ver cómo Adrián se arrodillaba frente a ella. Abrió la caja, desvelando un anillo sencillo y elegante, una banda de plata cuyos bordes eran finos destellos de brillo. Sus dedos casi no temblaron al tomarlo, pero su corazón latía con fuerza. Isabela Montalvo, continuó él, alzando la mirada, antes fuiste mi prisionera y luego mi compañera de batalla. Ahora quiero que seas mi esposa. ¿Me concedes el honor de pasar el resto de nuestras vidas juntos? Un silencio se abrió en la habitación, tan profundo que Isabela apenas distinguió el eco de su propia respiración. Las imágenes de su huida, la suite, los momentos de confesiones y dudas pasaron en un instante por su mente. Entonces, con voz quebrada por la emoción, respondió: Adrián, jamás imaginé recibir una propuesta así. Sí. Quiero casarme contigo. Él deslizó el anillo en su dedo con un movimiento lleno de ternura. Isabela lo miró, buscando en sus ojos la verdad de esa promesa. Te elijo libremente, susurró él, sin ataduras impuestas, solo con el compromiso de construir juntos cada día. Y yo te elijo a ti, contestó ella mientras acariciaba su mejilla. Confiaré en ti siempre, tal como ahora confías en mí. La ciudad se iluminó con destellos de luces lejanas, reflejadas en el ventanal. Ambos sonrieron, conscientes de que aquella intimidad había transformado el lujo de la suite en un santuario de confianza. Sin embargo, la puerta de la habitación permanecía ligeramente entreabierta, como invitando al futuro a entrar. Con el anillo recién ajustado en su dedo, Isabela y Adrián se miraron bajo la suave iluminación de la suite que los había visto huir, amar y renacer. Tras saborear las últimas burbujas de champán, Adrián tomó su mano y la condujo hasta el balcón. Allí, la ciudad dormía entre reflejos de neón y el murmullo lejano de los coches, pero ellos solo escuchaban el latido propio de sus corazones. Mira esas luces, susurró él, abrazándola por la cintura. Cada una representa un sueño por cumplir. Isabela apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el calor de su promesa. Y el nuestro brilla más fuerte, porque está hecho de nuestras cicatrices y el coraje de no rendirnos, respondió, alzando la vista al cielo nublado. Se quedó en silencio mientras un viento suave despejaba nubes, dejando entrever estrellas tímidas. Como si el universo celebrara su voto, un rayo de luna iluminó la palma abierta de Adrián, donde descansaba el anillo de compromiso. En ese instante supieron que su historia no terminaba con aquella noche, apenas comenzaba. Días después, en un pequeño salón decorado con flores blancas y velas, ofrecerían una recepción íntima a sus amigos más cercanos. Pero antes de eso,
bajo la tutela de la noche y lejos de miradas ajenas, quisieron sellar su unión de otra forma. Adrián llevó a Isabela a un rincón del jardín interior del hotel, un estanque con nenúfares y una pérgola cubierta por glicinas en flor. «Aquí no hay testigos más que los pétalos», dijo él, despojándose de la corbata. «Quiero prometerte algo más». Se arrodilló de nuevo, aunque no había cofre ni anillo esta vez, sino un pergamino enrollado que contenía sus intenciones. «Prometo escucharte siempre, incluso cuando las palabras duelan. Prometo cuidarte cuando la sombra del pasado amenace regresar y amarte cada día como si fuera el primero». Desenrolló el papel y depositó un beso en la página en blanco. «Estas son las bases de nuestro futuro». Isabela, conmovida, tomó el pergamino y leyó en voz alta. «Contigo enfrento mis miedos, comparto mis sueños y abrazo cada herida como una medalla». Al terminar, ella lo abrazó con fuerza. «Tus palabras son nuestro hogar», murmuró. «Juntos levantaremos nuestras propias murallas, no para separarnos, sino para proteger este amor». La luna, ahora libre de nubes, bañó la escena en un resplandor plateado. Él le alzó el rostro y posó su mano en la mejilla de ella. «Nuestra historia empezó entre amenazas y engaños, pero nos hizo más fuertes. No temo al mañana si estás a mi lado». «Ni yo», respondió Isabela. «Porque, aunque el pasado fue nuestro campo de batalla, el amor que construimos es el triunfo más grande». Se fundieron en un beso lento, profundo, donde cada fibra de su ser sellaba la promesa de un nuevo comienzo. Después, caminaron tomados de la mano hasta la entrada del hotel, dejando atrás el puente de glicinas. Mientras sus sombras se alargaban sobre el pavimento, supieron que la guerra interna había quedado atrás y que un futuro construido sobre las ruinas de antiguas heridas florecería con la fuerza de dos voluntades unidas. Bajo el cielo estrellado, entre susurros de olas y lámparas cálidas, Isabela y Adrián sellaron su destino, un amor indestructible, forjado en la tempestad y afirmado con cada paso que dieran juntos. Seguros de que incluso el encuentro más peligroso puede dar paso al sentimiento más poderoso. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.